Muy buenos días para todos. Antes de nada, agradecer al Comité Científico de FECOLSOC por su gentil invitación para tratar este tema de tanta importancia, este tema tan interesante como es las controversias en el manejo del hipotiroidismo durante el embarazo. Vamos a empezar esta conferencia hablando que la medición de los niveles de TSH es el método más importante, es el mejor método para determinar la función tiroidea materna y es el método de elección para definir las indicaciones y posteriormente la monitorización de las metas del tratamiento. Es decir, no es necesario sino pedir TSH cuando usted quiere hacer una valoración o un tamizaje o un screening de la función tiroidea materna durante el embarazo. En ausencia de datos poblacionales locales comparables adecuadamente validados, el límite superior de la normalidad debe fijarse en 4 miliunidades por litro. En general, el límite de la normalidad es aproximadamente 0.5 miliunidades por litro por debajo del límite de las pacientes no embarazadas. Ahora, lo que debería existir es una validación adecuada de la prueba de TSH de acuerdo a cada población y de acuerdo a cada laboratorio clínico. Sin embargo, en nuestro país y donde yo trabajo, que es aquí en Santander, en Bucaramanga, no contamos con esa validación de la prueba y por consiguiente las últimas guías internacionales, específicamente las de la Asociación Americana de Tiroides, lo que recomiendan es que el límite de la normalidad debe fijarse en 4. Quiere decir que por debajo de 4 y específicamente entre 0.3 y 4 es normal, por encima de 4 se considera anormal y hay que investigar ya el trastorno específico del hipotiroidismo. ¿Qué posibilidades hay con respecto a estos valores de TSH? Que exista un hipotiroidismo evidente o manifiesto, como también se denomina, o un hipotiroidismo subclínico. El hipotiroidismo evidente, para empezar, es cuando la TSH está entre 4 y 10 y el T4 libre está disminuido, o cuando la TSH es mayor a 10. Específicamente, la prevalencia del hipotiroidismo evidente en el mundo es del 0.3 al 10%. Y traigo como de gran importancia un último estudio publicado en el 2019 sobre la prevalencia de hipotiroidismo en el eje cafetero, valga decir, en Pereira, Armenia y Manizales, donde vemos una prevalencia mucho más elevada que la prevalencia en el mundo. Es una prevalencia del 22.69%. ¿Qué hay que decir con respecto al hipotiroidismo evidente o hipotiroidismo manifiesto? Que no cabe la menor duda que requiere tratamiento con levotiroxina. Ahora pasamos al que tiene controversia, al hipotiroidismo subclínico, que se define cuando la TSH está entre 4 y 10, pero el T4 libre está normal. La prevalencia global de esta situación es del 3 al 15%. La prevalencia en Colombia, según este último estudio del eje cafetero, es del 15.99%, pero hago referencia a que esta prevalencia varía mucho porque se ha tenido en cuenta inclusive no solamente TSH entre 4 y 10 con T4 libre normal, sino también TSH entre 2.5 y 3, 2.5 hasta 2.5 en el primer trimestre y de 3 para segundo y tercer trimestre también con T4 libre normal. Como ustedes se dan cuenta, existe controversia en el diagnóstico y por consiguiente existe controversia en tratamiento, y como nuestra conferencia es de controversias en el manejo del hipotiroidismo durante el embarazo, vamos a empezar hablando del hipotiroidismo subclínico y precisamente cómo poder de alguna manera aportar para solucionar esta controversia. El hipotiroidismo subclínico embarazada vuelvo en el embarazo se define entonces como una TSH elevada con T4 normal. La mayoría de pacientes son asintomáticas y al menos la prevalencia en Estados Unidos era el de 2 al 3% antes de las guías de la Asociación Americana de Tiroides del 2011. Esas guías del 2011 dijeron que la TSH como valores normales en el primer trimestre debía ser de 0.1 a 2.5, en el segundo trimestre de 0.2 a 3, en el tercer trimestre de 0.3 a 3. Al tomar en cuenta estos valores, dado de que por encima de estos valores límites ya había hipotiroidismo, se aumentó la prevalencia de hipotiroidismo subclínico en Estados Unidos hasta el 15%. Eso hizo que cambiaran las reglas de juego y en las últimas guías de la Asociación Americana de Tiroides del 2017 se cambiaron los límites superiores de referencia en cuanto a la TSH, dado que ahora se considera que en todos los trimestres el valor normal debe ser menor de 4. Ahora,
Más adelante en la conferencia, si ustedes se darán cuenta que a pesar de que la Asociación Americana de Tiroides ya dice que en el 2017 deben ser estos valores menores de 4 y solamente mayor de 4 requiere un estudio, sí le dan todavía importancia, al menos en primer trimestre, a la TSH que sea menor de 2.5. Vamos a revisar el tema. ¿Qué importancia tiene el hipotiroidismo subclínico en el embarazo? Esto es la mayor evidencia que existe, la revisión sistemática de revisiones sistemáticas con metaanálisis. Definitivamente el hipotiroidismo subclínico se asocia a aborto de manera significativa. Con respecto al parto pretérmino, al retardo de crecimiento intrauterino, a la preeclampsia y a la diabetes gestacional, existe controversia porque hay estudios, revisiones sistemáticas que dicen que lo aumenta, como hay quienes dicen otras revisiones que no lo aumentan. Y en que también hay acuerdo de que hay un aumento significativo en cuanto a hipotiroidismo subclínico durante el embarazo, es que se aumenta la mortalidad perinatal. Pero la controversia es si el problema es el hipotiroidismo subclínico o es el estado de anticuerpos antiperoxidasa positivos, el estado de enfermedad tiroidea autoinmune, valga decir, de tiroiditis de Hashimoto. Y fíjense, en esta revisión sistemática con metaanálisis se demuestra que las pacientes eutiroideas que tienen anticuerpos antiperoxidasa positivos versus las eutiroideas con antiperoxidasa negativos es el estado anticuerpo antiperoxidasa positivo el que se asocia de manera significativa a un aumento del riesgo del aborto, así los niveles de TSH sean normales. El culpable entonces sería la presencia de anticuerpo antiperoxidasa positivo. Ahora, en cuanto al riesgo de parto pretérmino, esta revisión sistemática es muy importante, porque lo que define la revisión es que el hipotiroidismo subclínico no aumenta significativamente el riesgo de parto pretérmino, ni lo aumenta ni lo disminuye, tiene un efecto neutro. En cambio, la presencia de anticuerpos antitiroideos positivos es la que aumenta el riesgo de parto pretérmino. Por consiguiente, es más importante el estado de anticuerpo antiperoxidasa positivo que los niveles de TSH. Vamos a seguir avanzando en cómo el hipotiroidismo subclínico se asocia a alteraciones del neurodesarrollo en la descendencia. Aquí vemos con esta revisión sistemática y metaanálisis que el hipotiroidismo subclínico de manera significativa se asocia a alteraciones del neurodesarrollo en la descendencia, quiere decir alteraciones o disminución de la función cognitiva en la descendencia de las madres que tienen hipotiroidismo subclínico. También es importante que vemos que la hipotiroxinemia en el embarazo, definida como unos niveles de T4 libre disminuidos menores de 0.8, también tiene una asociación positiva, se asocia a aumento de las alteraciones del neurodesarrollo, alteraciones cognitivas, la función cognitiva y del coeficiente intelectual en la descendencia de estas madres. Esto ratificaría la importancia de por qué el hipotiroidismo y la hipotiroxinemia podrían alterar el neurodesarrollo en estos bebés nacidos de madres con hipotiroidismo e hipotiroxinemia. Sin embargo, lo que ha llamado la atención es esta nueva revisión sistemática con metaanálisis, donde podemos determinar que cuando se aplica o se da tratamiento con levotiroxina, al menos en estos dos estudios de Lazarus del 2012 y en Casey del 2017, se demostró que manejar el hipotiroidismo subclínico y la hipotiroxinemia materna no mejoraba las alteraciones del neurodesarrollo en la descendencia. Esto llevó a la conclusión de que si bien es cierto el hipotiroidismo afecta la función cognitiva del recién nacido, el tratar con levotiroxina al parecer no tendría un efecto benéfico. Quiero que se graben estos nombres, Lazarus y Casey, porque voy a revisar los estudios para poder entender por qué se demostró entonces que no había ese beneficio o cuál es la calidad de la manera como se fueron hechos esos estudios que dice el porqué de estos resultados. Este es el primer estudio de Lazarus en el 2012, un estudio comparativo aleatorizado en el cual se compararon pacientes con hipotiroidismo subclínico que recibieron levotiroxina versus pacientes que no recibieron el tratamiento con levotiroxina. Pero fíjense lo interesante, se encontró que en estas pacientes que tenían un TSH mayor del percentilo 97.5 y un T4 libre menor de percentilo 2.5, cuando usted administraba levotiroxina en una dosis inicial de 150 microgramos al día, valga decir, una dosis muy alta, porque generalmente se debe iniciar con 50 microgramos al día,
En estas pacientes no hubo beneficio en el coeficiente intelectual de la descendencia de estas madres. De antemano, ¿cuál es el problema? El inicio del tratamiento, además de que fue en una dosis muy grande, o sea, estas pacientes pasaron de un estado hipotiroideo a un estado hipertiroideo, porque iniciar con 150 microgramos al día no es la dosis adecuada. Además de eso, la semana de promedio de inicio del tratamiento fue a las 12 semanas, 3 días, quiere decir un inicio muy tardío. Aquí aprovecho para hacer un paréntesis. El desarrollo del cerebro fetal, del sistema nervioso central fetal, requiere la importancia del tratamiento con levotiroxina o de la suficiencia del tratamiento con levotiroxina antes de las 12 semanas, que cuando influye en el desarrollo del cerebro fetal. Después de las 12 semanas ya está este desarrollo y por consiguiente no había una influencia grande. Iniciarlo tardíamente, por consiguiente, la terapia con levotiroxina no va a mejorar las alteraciones del neurodesarrollo. Vamos al otro estudio, que es el estudio de Casey, de hipotiroidismo subclínico y embarazo y función cognitiva en la descendencia, donde se comparó en un estudio comparativo aleatorizado, placebo controlado, pacientes que recibieron tratamiento con levotiroxina versus placebo. La dosis de inicio de estas pacientes fue menor que en el estudio anterior, de 100 microgramos al día. Fueron pacientes con una TSH mayor o igual a 4, un T4 libre normal, pero fíjense lo interesante, otra vez, el inicio de tratamiento fue muy tardío, a las 16.7 semanas. Por consiguiente, otra vez, cuando se inicia tardíamente el tratamiento, no hay influencia positiva en el desarrollo del cerebro fetal y por consiguiente es de esperar que no haya una influencia en la disminución de las alteraciones del neurodesarrollo. El inicio, vuelvo y repito, es tardío. Hablemos aquí ahorita en esta diapositiva, entonces, repito, de hipotiroidismo subclínico. Ahora, en el mismo estudio se valoró la hipotiroxinemia durante el embarazo, definida como una TSH normal con una T4 libre disminuida menos de 0.86 nanogramos por decilitro. Pero también el inicio del tratamiento fue muy tardío, a las 17.8 semanas, y eso explicaría también ese inicio tardío, por qué no hay entonces una influencia positiva en las alteraciones del neurodesarrollo. En conclusión, los dos estudios comparativos aleatorizados que traen sobre el tema del efecto del tratamiento con levotiroxina en pacientes con hipotiroidismo e hipotiroxinemia durante el embarazo, lo que demuestran es que cuando se inicia tardíamente no habría un efecto positivo en la función cognitiva de la descendencia. Ahora, ¿qué evidencia existe de que haya el tratamiento temprano o un tratamiento tardío? Cuando usted da el tratamiento, y esto es una revisión sistemática con metaanálisis, al menos en lo que se refiere a disminución del riesgo de pérdida del embarazo, cuando se inicia el tratamiento con levotiroxina antes de las 12 semanas, característicamente hay un efecto benéfico, se favorece el tratamiento con levotiroxina. En cambio, si se inicia después de la semana 12, entre la semana 13 y 20 del tratamiento, no existe ese efecto benéfico, ese efecto significativo. En conclusión, el tratamiento con levotiroxina en pacientes con hipotiroidismo subclínico, con hipotiroxinemia, debe ser iniciado lo antes posible y en lo posible, como digo, antes de las 12 semanas, quiere decir durante el primer trimestre. Ahora, ¿qué efectos existen del tratamiento con levotiroxina en pacientes que tienen anticuerpos antiperoxidasa positivos? Como decía al inicio de la conferencia, es donde son las que se asocian a mayor riesgo de aborto y mayor riesgo de parto pretérmino. Esto es el efecto sobre el riesgo de parto pretérmino en pacientes con anticuerpo antiperoxidasa positiva, en el riesgo de parto pretérmino y de admisión neonatal por síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, o sea, por prematurez fetal. Y fíjense lo interesante, cuando usted al paciente que tiene anticuerpo antiperoxidasa positiva, independiente del nivel de TSH, no se le da tratamiento, se aumenta de manera significativa el riesgo de parto pretérmino y el riesgo de admisión neonatal. Si a la paciente que tiene anticuerpo antiperoxidasa positivo, independiente del nivel de TSH, se le da tratamiento con levotiroxina, se disminuye significativamente el riesgo de parto pretérmino y el riesgo de admisión neonatal. Acuérdense que es un estudio comparativo aleatorizado con todas las cualidades de un ensayo hecho bien desde el punto de vista de la medicina basada en la evidencia. Y fíjense lo interesante,
Aquí están las pacientes con la TSH que no se les dieron tratamiento porque tenían anticuerpo antiperoxidasa negativo. Este es el riesgo de parto pretérmino de admisión neonatal. Lo que usted hace cuando da tratamiento a una paciente con anticuerpo antiperoxidasa positivo independiente del nivel del TSH es bajar ese riesgo que se iguala, se equilibra al de un paciente que tiene un anticuerpo antiperoxidasa negativo independiente del nivel de TSH. Vuelvo y ratifico, todo indica, según la medicina basada en la evidencia, que más importante que los niveles de TSH es la presencia de anticuerpo antiperoxidasa positivo, porque el anticuerpo antiperoxidasa positivo es el que está incrementando entonces el riesgo de aborto, el riesgo de pérdida del embarazo, el riesgo de parto pretérmino y el riesgo de admisión neonatal. Pero también es cierto que el tratamiento entonces del anticuerpo antiperoxidasa positivo es la administración de levotiroxina, y la administración de levotiroxina lo que hace es disminuir el riesgo al mismo nivel de una paciente con anticuerpo antiperoxidasa negativo de manera significativa. Lo otro que existe controversia es con respecto al screening universal, y que dicen las últimas guías de la Asociación Americana de Tiroides del 2017 que no hay suficiente evidencia en contra o a favor para recomendar el tamizaje en todas las pacientes con un embarazo temprano. Sin embargo, recomiendan medir los niveles de TSH en pacientes durante el primer trimestre, tan pronto es confirmado el embarazo, en pacientes con factores de alto riesgo para enfermedad tiroidea, y me voy a permitir leerlos porque son muy importantes. Antecedente de disfunción tiroidea, presencia de bocio, antecedente de anticuerpo antioxidasa positivo, edad mayor a 30 años, diabetes mellitus tipo 1, historia de enfermedades autoinmunes, antecedente de abortos, partos pretérminos, infertilidad, antecedente de radiación en cabeza y cuello, cirugía tiroidea previa, antecedente de familiar de enfermedad tiroidea autoinmune o disfunción tiroidea, obesidad mórbida, uso de amiodarona o litio, reciente aplicación de medios de contraste radiológicos yodados, antecedente de 2 o más embarazos previos y vivir en una área con deficiencia de yodo en la dieta. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando ustedes miran estos factores de riesgo, ustedes se dan cuenta que la gran mayoría de pacientes pueden cumplir con estos factores. La mayoría de pacientes pueden tener un antecedente familiar de enfermedad tiroidea autoinmune o un antecedente de disfunción tiroidea o hipotiroidismo, por la simple razón que la endocrinopatía más frecuente en mujeres en edad reproductiva es el hipotiroidismo. Si la paciente ya tiene mayor de 30 años o ya tiene 2 o más embarazos, también se considera factor para alto riesgo de enfermedad tiroidea. Lo que quiero dejar como conclusión es que si bien es cierto que hay que valorar los factores de riesgo de enfermedad tiroidea para definir pedir TSH en pacientes tan pronto se confirme el embarazo, la mayoría de pacientes tienen un alto riesgo y hay que tenerlo muy en cuenta para hacer un screening de estas pacientes. En cuanto a la parte ya del algoritmo, entonces debe pedir la TSH tan pronto es confirmado el embarazo. Si la TSH es entre 0.1 y 2.5, no necesita más atención. Si la TSH está entre 2.5 y 10, se debe pedir anticuerpo antiperoxidasa. Y si el anticuerpo antiperoxidasa es positivo y la TSH está entre 2.5 y 4, se debe considerar el tratamiento. Si está en 4 y 10, se debe dar tratamiento con levotiroxina. Si los anticuerpos antiperoxidasa son negativos y la TSH está entre 2.5 y 4, no se requiere tratamiento. Si la antiperoxidasa es negativo y la TSH está entre 4 y 10, sí se debe considerar el tratamiento con levotiroxina. Y definitivamente, si la TSH está mayor a 10, no hay controversia, hay que dar tratamiento con levotiroxina, independiente si la paciente tiene anticuerpo antiperoxidasa positivo o anticuerpo antiperoxidasa negativo. En conclusión, y para llevar a la casa de estas guías del 2017 de la Asociación Americana de Tiroides, quiero dejar esto. Toda paciente con antecedente de hipotiroidismo en tratamiento con levotiroxina que está planeando un embarazo debe ser evaluada preconcepcionalmente y se debe ajustar la dosis para lograr una TSH menor de 2.5, específicamente entre 0.4 y 2.5. Toda paciente embarazada con TSH mayor de 2.5 se debe solicitar anticuerpo antiperoxidasa y tener en cuenta que el 50% de las pacientes embarazadas con hipotiroidismo subclínico son positivas para anticuerpos antiperoxidasa. Toda paciente embarazada con TSH mayor o igual a 10 debe recibir tratamiento con levotiroxina. Toda paciente embarazada con TSH mayor a 2.5 con títulos de anticuerpo antiperoxidasa positivo debe recibir tratamiento con levotiroxina.
y se recomienda dar tratamiento con levotiroxina a todas las pacientes embarazadas con TSH mayor a 4 que tengan el anticuerpo antiperoxidasa negativo, pero la TSH mayor a 4, con el objetivo de disminuir el riesgo de pérdida del embarazo y de parto. Esta es mi última diapositiva para concluir la conferencia y quiero dejarles la inquietud. La prevalencia en Colombia parece ser más alta que el promedio del mundo. En Colombia, específicamente en el eje cafetero, el 38.75% de las pacientes embarazadas tienen hipotiroidismo en el embarazo, es decir, 181 de 467 pacientes, el estudio del doctor Franklin Spitia en la zona del eje cafetero en el 2019. La prevalencia global está entre el 0.3 y el 15%. Quiere decir que en Colombia sería más del doble y por eso tenemos que estar pendientes. El hipotiroidismo no controlado se asocia a complicaciones durante el embarazo y alteraciones del neurodesarrollo de la descendencia. Es evidente que es así. No está indicado el tamizaje universal, solo se debe realizar tamizaje en pacientes de alto riesgo. Sin embargo, tener presente que la mayoría de las pacientes son de alto riesgo para enfermedad tiroidea y por eso hay que estar pendiente en solicitar TSH durante el primer trimestre del embarazo. Por consiguiente, cuando usted tiene un hipotiroidismo subclínico durante el embarazo, debe diagnosticarlo lo más temprano posible. Lo más temprano posible es antes de las 12 semanas para que se beneficie tanto la paciente como el bebé en el tratamiento. Eso quiere decir que también que hay que hacer especial énfasis en el anticuerpo antiperoxidasa positivo, porque tener anticuerpo antiperoxidasa positivo significa que hay que dar tratamiento con levotiroxina y quiero dejar la idea que en hipotiroidismo en el embarazo hay que iniciar rápido, hay que darse cuenta rápido e ir rápido, porque por consiguiente el beneficio del tratamiento con levotiroxina es cuando se inicia rápidamente en el embarazo. Muchas gracias por su atención.